Ok, chicos, vean ahora. Tengo dos funciones. La función g, dice que hay que derivar esta función. Esta función lo que tiene son sumas de funciones. Recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, cuando yo ocupo derivar una función que tiene varias funciones sumándose entre sí, lo que hago es derivar cada una por separado. Vean cómo lo vamos a hacer, chicos. Voy a hacerlo inmediato para que no les cueste ahí. Si yo tengo una constante por una función, se mantiene la constante y se multiplica por el resultado de la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Botan el 3. 3 por menos 6, menos 18, x a la 2. ¿Ven? De una vez lo multipliqué. Lo pueden hacer inmediato. Más el 2 lo multiplican por el 12, sería 24x. Más 15 por la derivada de x. Recuerden que la derivada de x es 1. 15 por 1, 15. Listo. Ahora vean esta otra. En esta otra tienen que tener mucho cuidado porque esta función tiene una multiplicación de funciones. Y cuando tiene una multiplicación de funciones hay que aplicar la regla del producto. Ok, la regla del producto fue la que yo les di hace ratito. Le voy a llamar esta la primera función y a esta la segunda función. Entonces, vean chicos, antes de derivar, yo voy a aplicar la regla correspondiente. En este caso voy a aplicar la regla del producto. La regla del producto dice lo siguiente. Para derivar esta función, dice la regla que sería deriven la primera función por la segunda sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora chicos, si ustedes ven, yo no he derivado, lo único que hice fue aplicar la regla. Me falta derivar. ¿Y qué es lo que tenemos que derivar? Lo que quedó con la comita, es decir, hay que derivar esta expresión y esta otra, porque así dice la regla. Sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora sí, ya cuando aplican la regla ya pueden empezar a derivar. Ok, chicos, yo les voy a preguntar acá. ¿Cuál es la derivada de 5x a la 2? Recuerden que el 2... 10x. Ajá, muy bien, sería 10x. Más, ¿la derivada de 7x? 7. 7, muy bien, porque la derivada de x es 1 por 7 es 7. Ya esto está derivado y se multiplica por la segunda sin derivar. Vean que esta que no estamos derivando la dejamos exactamente igual. Y ahora, esta que está quedando acá sería la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? La derivada de x a la 3, 3x a la 2. La de 7x, bueno, menos 7x sería menos 7, conservan el negativo que tiene adelante. Chicos, ¿y cuál es la derivada de 6u? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es 6 igual o hay alguna regla que la haga cambiar? ¿Y hay una regla que lo hace cambiar? Sí. Vean, yo ocupo que ustedes presten mucha atención. La función, aquí la variable es x, ¿cierto? Eso quiere decir que estamos derivando respecto a x. Se deriva todo lo que tenga x. Si hay algo que no tiene x y tiene otro valor, a ese otro valor se le llama una constante. Porque aquí la variable es x. Vean que la función me lo indica, es f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo 6u, 6 es una constante y u es otra constante porque no es la variable, ¿verdad? La variable es x. Ahora, constante por constante me va a dar una constante cualquiera. No sé cuál es, pero es una constante. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo derivo una constante, ¿cuál es la derivada de una constante? O el resultado de la derivada de una constante. ¿Cero? La misma constante. No, sería No. 0. Ajá. ¿Recuerdan la regla? Vamos a ver acá. ¿Recuerden la regla? La derivada de una constante, estoy acá, ¿lo ven? No sé si lo ven. La derivada de una constante, k, ¿es cuánto? Es 0. Véanlo acá. Ahora, ¿cómo diferencian cuándo es constante y cuándo no? Es constante cuando está
Es un valor cualquiera que sea diferente de x, porque aquí la variable es x. Vean que la función es en términos de x, ¿verdad? Si ya aparece en términos de otra letra, esa otra letra se le considera una constante, a menos que me digan que sea una función en términos de x, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Ok, en este caso, chicos, vean que la función es una fracción. Siempre que sea fracción, se le llama un cociente. Por lo tanto, si yo voy a derivar una fracción, tendrían que aplicar la regla del cociente. Y la regla del cociente fue la que yo les acabo de explicar también. La regla del cociente, si la aplicamos, sería de la siguiente manera. Ok, estamos derivando. Según la regla del cociente sería, deriven la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, entre la segunda función elevada al cuadrado. Ok, sería, si yo tengo un cociente, la regla del cociente es, derive la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda entre la segunda función al cuadrado, ¿verdad? Si nosotros aplicamos esta regla sería de la siguiente manera. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 5? A ver, la derivada de 3x sería la derivada de 3 por la derivada, perdón, de x es 1 por 3, 3. ¿Y cuál es la derivada de 5, chicos? 0. 0, muy bien. Entonces, la derivada de 3x es 3, menos 0, entonces va a quedarse de 3, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar esa primera derivada, por la segunda función sin derivar, menos la primera sin derivar, y voy a multiplicarlo por la derivada de esta función. ¿Y cuál es la derivada de 4x a la 2? 8x. Ven, chicos, que no les miento. Y la derivada de 3 sería 0. Entonces ahí quedaría por 8x entre la segunda función al cuadrado. Y ya ahí quedaría. Entonces sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda entre la segunda al cuadrado. Esta es la regla. Cuando ya aplican la regla, lo que sigue es derivar los términos que quedan pendientes. La derivada de 3x es 3 y la de 5 es 0, por eso es que solo les queda 3. Esta sin derivar. Menos la primera sin derivar, y la derivada de 4x al lado sería 8x. Y la de 3, 0, por eso es que queda solo 8x entre la segunda función al cuadrado. Ahora, chicos, vean, hay un detalle. Cuando ya ustedes logran aplicar la derivada, es opcional el llegar y hacer las multiplicaciones respectivas y poder agrupar semejantes. En todo caso, a ustedes se les va a indicar si hace falta simplificar o no. Esto que yo voy a hacer es simplificar la función, es decir, simplificar la derivada. Por ejemplo, acá, si yo multiplico 3 por 4x a la 2, sería 12x a la 2, más 3 por 3, 9. Ahora, 8x por 3x sería 24, con el negativo de adelante, menos 24x al cuadrado. Tienen que tener cuidado, multiplican, el negativo va cambiando los signos. Y 8x por menos 5 es menos 40, con el menos de adelante, más 40x. Y esto lo dividen entre 4x al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es llegar y agrupar semejantes. Por ejemplo, arriba, ¿quién es semejante con quién? Por ejemplo, serían 12x al cuadrado con menos 24. Decimos, 12x al cuadrado, le quito 24x al cuadrado, les quedaría menos 12x al cuadrado, más 40x más 9. Y esto lo dividen entre 4x al cuadrado más 3 al cuadrado. Con esto, chicos, lo que estoy haciendo únicamente es, aplico la regla, derivamos, y ya cuando está derivado, simplificamos. Simplificar es resolver las multiplicaciones, agrupar semejantes, y si se puede, se factoriza. Si no se puede factorizar, ahí quedaría. Esto, como les digo, es opcional. Yo les voy a indicar si hace falta o no simplificar. Ok, chicos, vean, en este caso, esta función
tiene una multiplicación. Cuando ustedes van a aplicar una regla o van a aplicar alguna de las reglas de operaciones de derivadas, primero tienen que enfatizar cuál es la operación que está en medio de las funciones. Si ustedes ven, chicos, aquí hay una multiplicación de dos funciones. Si hay una multiplicación, la regla que deben aplicar es la regla del producto. Si es una fracción, es la regla del cociente. Toda multiplicación se puede ver como un producto y toda fracción se puede ver como el resultado de un cociente. Entonces, venimos acá. Si es la regla del producto, dice entonces la regla. Tomen la primera función y la derivan por la segunda función sin derivar. Bueno, aquí es logaritmo en base 2 de x, 9x, más la primera función sin derivar, que es esta, por la derivada de la segunda función. Y aquí me falta derivar. Entonces es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y lo que hacemos es empezar a colocar los resultados. Ok. ¿Cuál es la derivada de 4 a la x? La de 4 a la x es 4 a la x logaritmo natural de 4, menos. ¿Y la derivada de 6x a la 3? 3 por 6, 18x a la 2. Este es el resultado de esta primera derivada, por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar, y luego vamos a derivar esta función. Ok, chicos, vean. 4 es una constante y la función es el logaritmo en base 2 de x. ¿Cuál es la derivada de una constante por el logaritmo? Se mantiene la constante y la derivada del logaritmo en base a de x es 1 entre x logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base. Ok, más la derivada de 9x, ¿qué sería? 9. Y ya está totalmente derivado. Entonces sería, repito, la derivada de 4 a la x logaritmo natural de 4, menos la derivada de 6x a la 3, 3 por 6, 18x a la 2, por esta función sin derivar, más esta sin derivar, y la derivada de aquí es constante por función, se mantiene la constante, y la derivada de esta función es 1 entre x logaritmo natural de a, es decir, logaritmo natural de 2, más la derivada de 9x, que es 9. Y ya estaría totalmente simplificada. ¿Ve? Casos como estos no es necesario simplificarlos. Nada más es aplicar. Digamos, profe, es como si sustituir